a la Comisión de Honor y Justicia. Yo al momento desconozco mucho el contenido de las impugnaciones porque es bueno, primero se trataron en Consejo Técnico, luego vienen a Consejo Universitario, hay que revisarlas. Yo estoy en calidad de electo todavía y bueno, como parte de tengo un puesto en el Consejo como director de la Facultad de Filosofía aún. Sin embargo, bueno, creo que habrá que, esto se mandó a la Comisión de Honor y Justicia, la Comisión de Honor y Justicia va a hacer una revisión puntual, pero creo que todo ese tipo de evidencias que ustedes comentan, yo creo que sí es bueno que las tenga la Comisión de Honor y Justicia. Sí, ya está. Sí, también eso es algo que queremos recalcar, que de las urnas que hubo, todas las de alumnos, incluyendo la de maestros de Parral, se ganó contundentemente por una de las ternas. Únicamente la casilla de maestras fue la que se perdió por 90 votos. Entonces queda una elección donde 1000 alumnos votan para elegir una terna, 600 votan por otra y aún así termina el resultado diferente. Por eso quisimos venir aquí, porque hay inconformidad en el campus de Parral. Los alumnos de aquí también están inconformes y quieren saber que se va a hacer justicia. Entonces nosotros dijimos que se calmaran y íbamos a venir a hablar con usted como rector electo para que estuviera al tanto de esto. Mira, la verdad es que sí tenemos que hacer una revisión muy profunda y no tengan duda que vamos a entrar con toda la legalidad y con toda la responsabilidad que el caso requiere. Ahorita también un maestro me planteaba que, bueno, pues en algunos casos se tiene contemplado la contratación en el último año, en el último semestre, los últimos 2 semestres se tiene contemplada la contratación de muchos maestros precisamente para asegurar elecciones. Entonces, eso también tenemos que revisarlo, hay que revisar cuáles maestros fueron contratados en este último semestre, cuáles en los 2 últimos semestres, para hacer una revisión a profundidad, porque no es posible que en muchos casos, no quiero decir que en pero en muchos casos se pretendan manipular los procesos en torno al favoritismo hacia uno u otro lado. Entonces, creo que sí tenemos que revisar con mucha profundidad y bueno, pues es muy lamentable que se presenten casos como el que me mencionas, porque lo más importante aquí en la universidad es que somos universidad, somos una institución que se dedica a lo académico, a la investigación, a la extensión de la difusión de la cultura. Entonces, en ese sentido hay que privilegiar eso. La elección de autoridades es más que un proceso administrativo y creo que sería muy lamentable que pusiéramos por arriba los procesos administrativos a los procesos académicos y de investigación. Entonces, hay que dar una revisión con mucha responsabilidad para resolver ese asunto. Sí, de hecho yo creo que es el sentir de todos los que estamos aquí, que lo que buscamos es que los maestros que entran a la escuela sean los más preparados para que nos preparen a nosotros y que no sea meramente electoral. Entonces igual yo creo que todos estamos a las órdenes, los más de 1000 alumnos que hoy no pueden estar aquí pero venimos representando, nos ponemos a sus órdenes para cuando ya usted tome protesta como rector, si podemos hacer algo para que las cosas cambien en la universidad. Y en este sentido, sí, yo les pediría que de una mesa de representantes le dieran representación a Juan Pablo para podernos estar comunicando en ese sentido y darle seguimiento entre todos. Esto tiene que ser lo más transparente posible. Tenemos que darle seguimiento entre todos. Yo les agradezco mucho esa atención que tienen para con un servidor y me comprometo con ustedes a darle seguimiento a este asunto. No, le agradecemos. Gracias.